La científica que desafió la iglesia y pagó con su vida. Hablemos de Hipatia de Alejandría. Fue la primera mujer matemática, astrónoma y filósofa. Que Hipatia fuese la primera mujer filósofa, matemática y astrónoma de la historia es cuestionable. Primero porque ya existían mujeres filósofas antes de Hipatia. Un ejemplo es el de Areta de Cirene. Y segundo porque en el propio periodo de Hipatia ya existían mujeres filósofas dentro de la misma corriente neoplatónica a la que ella pertenecía. Algunos ejemplos son los de Gemina, Anficlea, Sosipatra y Asclepigenia. También Edesia de Alejandría, que vivió años después de la muerte de Hipatia, tuvo hijos filósofos y nunca fue perseguida por nadie. Algunas de estas mujeres pudieron haber tenido interés por la astronomía y las matemáticas, al igual que Hipatia, ya que en la corriente mística neoplatónica era a través del estudio de las figuras geométricas y las leyes matemáticas que se pretendía llegar a un estado de contemplación estática y establecer un profundo vínculo espiritual con el principio divino. Y al parecer, años antes de Hipatia, ya había florecido Pandrosion de Alejandría, una mujer a la que el matemático Papo de Alejandría habría dedicado uno de sus libros. No se metió de lleno en la astronomía y las matemáticas, sino que también mejoró y creó instrumentos científicos, como el astrolabio y el planisferio. No tenemos evidencia de que Hipatia haya inventado o mejorado instrumentos astronómicos como el astrolabio. Lo que sí tenemos es una mención en una carta de Sinesio de Cirene, donde describe la construcción de un astrolabio con la ayuda de su maestra, pero en ningún momento se menciona una mejora. Sí sabemos, a través de la Suda bizantina y otras fuentes, que su padre Teón de Alejandría escribió un tratado sobre astrolabios, aunque dicho texto no ha llegado hasta nosotros. Además, era la maestra de los científicos más influyentes de su tiempo. No hay evidencia de que Hipatia haya sido maestra de los científicos más influyentes de su tiempo. De hecho, su círculo de estudiantes consistía principalmente de miembros de la alta sociedad romana, tanto cristianos como paganos, que estudiaban la filosofía para integrarla en ejercicios contemplativos, pero que no la ejercían como oficio. Muchos, incluyendo el propio Sinesio de Cirene, quien más tarde sería obispo de Ptolemaida, ejercían puestos públicos donde la filosofía y las matemáticas no tenían mucho uso. En la antigüedad tardía, la élite grecolatina no mostraba tanto interés por la filosofía, y su enfoque estaba en disciplinas como el derecho, la retórica y la oratoria, que eran más útiles para avanzar en la carrera política. Incluso el propio Sinesio se lamentaba en una de sus cartas de no encontrar en su ciudad a nadie con quien mantener una conversación filosófica seria. Por lo menos en su caso, sí había un interés profundo en textos de carácter místico, como los oráculos caldeos, que también fueron estudiados por el padre de Hipatia, lo que nos hace pensar que no eran exactamente científicos, como tampoco lo era Hipatia, en el sentido moderno del término. Hipatia, que en ese momento era muy cercana al gobernador Orestes, se convirtió en el blanco perfecto para un grupo de fanáticos cristianos. La asesinaron y destruyeron su cuerpo porque representaba todo lo que querían eliminar: la ciencia, el pensamiento lógico y sobre todo la figura de una mujer que sabía mucho más que ellos. La muerte de Hipatia se suele usar como ejemplo del fanatismo religioso y el odio de los cristianos contra las mujeres, el paganismo y la ciencia. Sin embargo, esto es una lectura bastante idealizada de los hechos. Para empezar, ninguna de las fuentes que menciona el asesinato de Hipatia habla de fanáticos religiosos. Incluso el propio Orestes, a quien menciona, era cristiano, y su enfrentamiento con el patriarca Cirilo tiene un profundo trasfondo político con un historial bastante largo en la ciudad. El ascenso de Cirilo y su popularidad entre la población copta cristiana marginalizada y pobre fue visto con preocupación entre la élite griega que controlaba la vida civil de la ciudad y apoyaba las políticas de los oficiales imperiales. Hipatia, al igual que otros miembros influyentes de la ciudad, apoyaron a Orestes. Este tipo de enfrentamientos no eran desconocidos, mucho menos en una de las ciudades más pobladas, desiguales y violentas del Mediterráneo antiguo. Décadas antes de su muerte, en el año 361, el patriarca ariano Jorge de Capadocia fue linchado y asesinado, y su cuerpo paseado por las calles y posteriormente incinerado. Décadas después de la muerte de Hipatia, el elegido para el puesto de patriarca en Alejandría, un tal Proterio, fue asesinado por un grupo de coptos.